Vamos a ver cómo los diferentes esfuerzos, se distribuyen tensionalmente en la sección de nuestra viga. Esta primera parte de aquí es la distribución de un axil en una tensión en la directriz de la viga. Esto ya lo hemos visto, que se rige por el principio de San Venant, que dada una cierta distancia desde el punto de aplicación de la carga, la tensión se puede considerar uniformemente distribuido. Esto ya lo hemos visto también desde el punto de vista energético, y cómo el trabajo de esta carga se considera como una distribución homogénea de una tensión aquí. Esta es cómo se distribuye la tensión en una sección que está sometida a flexión pura. Tenemos una parte que está comprimiéndose y otra parte que está traccionándose. Vimos por criterios energéticos y por equilibrio de estas tensiones con el momento externo y dedujimos la ecuación de Navier, que nos decía que la tensión que había en cualquier punto de esta sección iba a depender del momento flector al que está sometida en ese punto, multiplicado por la I, que la I es la coordenada vertical desde el centro de masas, y dividido por la inercia, que es una constante que dependerá de la geometría de la sección. Pero independientemente de la geometría, cambiamos la inercia, pero la distribución de tensiones es lineal desde la parte de arriba hasta la parte inferior. Esta aquí es la torsión, que también por equilibrios energéticos, lo dimos en la primera parte de la asignatura, y por criterios energéticos dedujimos los giros a partir de los momentos flectores y cómo se distribuían las tensiones tangenciales que teníamos debido por la torsión. Igual que aquí en flexión, que también teníamos giros, y igual por criterios energéticos dedujimos la relación que existía entre los giros y el momento flector y las propiedades mecánicas que tenía la sección. Aquí teníamos un momento de inercia flexión y aquí teníamos un momento de inercia torsión. Y este último aquí es lo que producen los cortantes dentro de la sección. Hoy vamos a repasar lo que vimos de las ecuaciones de Navier de tensiones normales dadas por momento flector y vamos a ver la ley de Collignon, que define la distribución del cortante, de ese esfuerzo rasante, de esa tensión rasante, por un esfuerzo cortante al que está sometida la sección. Y así ya los tendríamos todos. Ahora mismo, como estamos en pequeñas deformaciones y en régimen elástico y lineal, podemos sumar los estados que tenemos. Es decir, aquí vamos a tener una tensión X, siendo X la directriz de la viga, que podemos sumar a esta tensión X de aquí, que va a tener un esfuerzo rasante, un esfuerzo cortante, que va a definir una tensión rasante, que va a estar dada por esto de aquí y por las torsiones que pueda tener. Y al final lo que vamos a tener es una combinación de todas ellas, que ya sabemos el tensor pues va a tener su componente X, su componente Y, su componente cortante, y después se podrían sacar las tensiones de von Mises, que por ejemplo, que es lo que se puede comparar con criterios de plastificación, para obtener la tensión máxima que pueda admitir una viga dada a los esfuerzos que esté sometido. Eso ya es la parte de dimensionamiento, que lo veremos en la siguiente clase. Entonces, repasando, vamos a ver la parte de flexión. Flexión, recordar que cuando vimos haciendo equilibrio de fuerza y con el equilibrio energético dedujimos las hipótesis de Moore, los teoremas de Moore, y mediante equilibrio de fuerza del sumatorio de los momentos que genera estas tensiones de aquí igualado al momento externo, llegábamos a esta ecuación de aquí, esta ecuación, que es la ecuación de Navier. Esta ecuación nos dice que la tensión en un punto cualquiera va a depender de esto de aquí, que es I, y la inercia de la sección con respecto a este eje de aquí. Y este eje, donde la tensión es cero, lo vamos a definir como fibra neutra. Es decir, cada sección va a tener un punto donde esa tensión es cero y uniendo esos puntos eso nos va a definir la fibra neutra de la sección. La I irá de la fibra neutra al punto que queremos evaluar. Y esto es global de la sección y esto es el esfuerzo flector al que está sometido este punto de nuestra estructura.
Entonces cogemos el momento flector, lo dividimos por la inercia y por cada cota que esté cada punto de distancia con respecto a la fibra neutra, pues vamos a tener su tensión. ¿Esto qué nos dice? Que si esto es I igual a 10 y esto aquí es I igual a menos 10, la tensión aquí y aquí va a tener el mismo módulo pero diferente signo. Y por eso el signo está aquí. ¿Por qué? Porque el momento flector positivo de la ley de flectores decíamos que el criterio de signos que solíamos usar es que el positivo va a comprimir arriba y va a traccionar abajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a meter un momento flector positivo, la inercia siempre es positiva, y la distancia I de la fibra neutra hasta este punto también va a ser positivo, porque esto es el lado positivo. Sin embargo, las tensiones aquí van a ser negativas, porque van a ser de compresión. Y por eso tenemos aquí el signo este menos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si cambiamos el criterio de signos, este menos ya no estaría aquí. Entonces solamente por eso. Esta distribución, como os he dicho, va a depender de la inercia de la sección, que como sabéis son las diferentes geometrías que puede tener, pero va a ser una constante. Es decir, la transición de tensiones de arriba hacia abajo va a ser lineal, con independencia de la sección que tengamos. La sección lo que va a cambiar va a ser este término de inercia aquí, el reparto de una forma u otra. Pero esto es por continuidad de formaciones. Por esa misma continuidad de formaciones, si nuestra sección de la viga, como es este caso, esta sección es continua y tenemos una distribución continua, una transición continua desde la tensión máxima hasta la tensión mínima, que el módulo es el mismo de las dos, pero con signo cambiado. Si no tenemos esa continuidad y tenemos este caso aquí, va a actuar como vigas separadas. Es decir, vamos a tener una transición aquí y otra transición aquí. Esto lo que hace es que sea muy importante que aquí entre una viga y otra haya transferencia de cortante, ese esfuerzo rasante. Entonces ese esfuerzo rasante es el que equilibra todo para que exista esta transición. Siempre hemos usado, dentro de cuando tenemos el diferencial, tenemos el diferencial este de aquí, voy a poner aquí, tenemos este diferencial donde aquí teníamos un cortante, aquí teníamos un axil, aquí teníamos un momento por este lado y por este otro teníamos lo de signo contrario. Teníamos aquí esto que era cortante más diferencial de cortante, esto aquí era axil más diferencial de axil y esto aquí era momento más diferencial de momento. Esto es porque, como sabéis ya, tenemos una viga, por ejemplo, tenemos aquí una carga P, vamos a tener, esto va a ser nuestra ley de momento flector, nuestra ley de cortante hará algo así, y en ese caso no tendríamos axiles. Pues en cuanto al momento flector, esta sección por un lado va a tener un momento M y por el otro va a tener la suma de un diferencial de M. Aquí el cortante es constante, pero también se puede dar que hay una variación de cortante, igual que el de fuerza al siglo. Entonces aquí tiene que haber equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos. Y en global, el equilibrio energético. Es con lo que hemos estado jugando siempre para sacar todas las ecuaciones. Pues nos vamos a apoyar en esto para deducir las ecuaciones que gobiernan esa tensión rasante. La relación entre la tensión rasante y el cortante que tengamos aquí. Aquí, en este diferencial, si decimos que este va a ser nuestro punto O, vamos a poner en rojo, está aquí, va a ser el punto O. En ese punto O vamos a tener que el sumatorio de momentos en ese punto O va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que
menos m, que es este momento, que es negativo, más m más diferencial de m, que es este de aquí, que es positivo, menos q por diferencial de x es igual a 0. Q por diferencial de x, que es el ancho de nuestro diferencial, va a tener un momento flector que va a ser negativo. Este q más diferencial de q no genera momento porque no tiene brazo, y los asiles tampoco porque también pasan por aquí y tampoco tienen brazo. Entonces este es nuestro equilibrio de momentos. ¿Y de aquí qué se deduce? Esta m con esta m se va y nos queda que q es igual a diferencial de momento partido de diferencial de x. El cortante es la derivada del momento. Esto ya lo vimos al principio cuando se explicaba los esfuerzos y cómo deducirlos y cómo dibujarlos, pero vamos a recordarlo porque lo vamos a usar ahora para deducir la relación entre la tensión rasante y el esfuerzo cortante. Y por eso nos vamos a venir aquí. Esta es... sí. Aquí. Ahora mismo tenemos el esfuerzo rasante. Este es nuestro diferencial de x. Y por aquí tenemos una distribución de tensiones. Que estas tensiones son las que definen el momento z. O sea, la integral de estas tensiones por su brazo sería igual al momento z y es lo que nos da la ecuación de Navier, que ya habéis visto. Y sin embargo, por el otro lado, donde teníamos momento z más diferencial de z, pues igual estas tensiones son las que multiplicadas por su brazo van a generar un momento que es igual al momento z más diferencial de z. Esto es solamente acción-reacción. Aquí en global tenemos el equilibrio, pero en cada cara vamos a tener la acción-reacción. Y aquí ahora tenemos ese problema, que necesitamos una tensión rasante, como la que tenemos aquí, una tensión rasante que haga que esta parte superior siga unida a esta parte inferior y tengamos esta continuidad aquí. Y esta tensión rasante pues va a estar relacionada con el desequilibrio tensional que tenemos aquí y que tenemos aquí. Es decir, aquí al final, si hacemos la integral de esta tensión, este área va a ser igual a este área y nos va a dar 0. Si hacemos la integral aquí, este área va a ser igual a este área y nos va a dar 0. Entonces, si hacemos sumatorio de fuerzas, dada por estas tensiones, va a ser 0, porque en las propias caras ya está equilibrado. Sin embargo, si cogemos solamente una parte de aquí y hacemos esta integral en este trozo y esta integral en este trozo, vamos a tener que aquí tenemos una fuerza F y aquí tenemos esa fuerza F más un diferencial de F. Esta fuerza es dada por la integral de esta tensión por el área que tenga, que es el ancho por esta altura de aquí. Esta altura de aquí. Y este diferencial de F es lo que hace que si aquí no tuviéramos tensiones, estamos empujando aquí sin oposición y esto se movería. Entonces aquí tenemos que tener una tensión rasante que multiplicada por el área que tiene nos tiene que dar una fuerza igual a esta diferencial de F para compensarlo y que aquí exista esa continuidad. Que es lo que tenemos aquí. Esta fuerza y este diferencial de F. Y esto lo podemos hacer para cualquier área que tengamos. Si consideramos este trozo de aquí, pues toda esta área la integramos, toda esta área la integramos, pues siempre vamos a tener una fuerza y un F más diferencial de F. En el momento en que integremos todo, como esto se va compensando, por aquí son fuerzas hacia allá y aquí son hacia acá, esta F va a ser 0. Y esta F más diferencial de F va a ser 0. Entonces el problema lo tenemos en los puntos intermedios que vamos haciendo esa integral. Y lo que tenemos es esto de aquí. Tenemos unas tensiones normales y unas tensiones rasantes que hacen que la resultante de estas tensiones, que es una fuerza, no empuje este bloque y se lo lleve. Entonces, aquí
lo que vamos a hacer es calcular este diferencial de f, a ver cuánto vale. Y es lo que vamos a hacer ahora. Si tenemos este diferencial de f, voy a quitar esto. Ese diferencial de f, voy a poner en azul, ese diferencial de f va a ser igual a la integral en el área que estamos evaluando del diferencial de la tensión por diferencial de área. Recordamos que si esto es nuestra viga, esta es nuestra viga, la ponemos cuadrada por simplicidad y vamos a estudiar una rebanada, que la rebanada va a ser esta de aquí. Esta de aquí, donde tenemos esto así. Y aquí tenemos que esto es diferencial de x. Entonces aquí vamos a tener nuestros esfuerzos y todo eso. Y aquí, por este lado, vamos a poner en otro color. Aquí, pues vamos a tener, como hemos visto antes, tenemos por un lado sigma y por otro lado sigma más diferencial de sigma. Como hacemos equilibrio de fuerzas, pues restamos uno a otro y al final nos queda aquí un diferencial de sigma. Este diferencial de sigma está aquí. Y lo vamos a estudiar hasta esta altura. Si lo estudiamos hasta esa altura, lo que vamos a tener es el cálculo de la tensión rasante en ese plano. Eso es que ese diferencial de f es este diferencial de sigma por el diferencial de área, que sería en este caso este área aquí. Lo voy a pintar en rojo. Sería este área aquí. Entonces sigma, este diferencial de sigma, pues irá variando con respecto a ahí, que bueno, ya es las integrales que ya hemos hecho. Y este área sería el área donde estaría aplicada esa fuerza, que donde actúa sigma y lo que sería la resultante. Y aquí en este área es donde estaría esa tensión rasante. Pues aquí tenemos que diferencial de f es igual a diferencial de sigma por diferencial de área. Lo que es igual a la integral en el área del diferencial del momento flector por la i partido de la inercia, por diferencial de área. Sustituimos el diferencial de sigma por la ley de Navier, donde, bueno, también tenemos un diferencial de momento que es el desequilibrio entre un lado y otro, y ese diferencial de momento pues generará un diferencial de sigma. Y ahora aquí sustituimos el equilibrio de momentos que hemos visto en el diferencial. Esto es que tenemos la integral en el área de q por diferencial de x, que hemos visto que q diferencial de x es igual a diferencial de m, porque q es igual a diferencial de m partido de diferencial de x. Entonces pasamos diferencial de x aquí. Esto multiplicado por i partido de la inercia por diferencial de área. Tanto el cortante como el diferencial de x como la inercia son constantes en esta integral de aquí, por lo que lo podemos sacar fuera, que es igual cortante por diferencial de x partido de la inercia por la integral en el área de i por diferencial de a. Entonces tenemos esta ecuación. El diferencial de f es igual a esto de aquí. Esto
es igual, se suele denotar por m de área, que es el momento de inercia reducido. Es decir, es solamente el área que tenemos por arriba, por encima del punto que estamos evaluando, multiplicado por la i, que al final lo que tenemos es la i que va del centro de masas a la fibra neutra de la viga. Y esto es el momento de inercia reducido. Entonces tenemos que diferencial de f es igual a q diferencial de x partido de la inercia por ese momento reducido de área. Y ahora, por otro lado, vamos a calcular la fuerza que tendríamos aquí. Esta fuerza de aquí va a ser igual a la tensión rasante multiplicada por el área. Es decir, lo que tenemos es que esa fuerza sería vamos a ponerlo diferencial de R, sería igual a la tensión rasante multiplicado por diferencial de X multiplicado por B. B sería el ancho de la viga. El ancho de la viga en este plano, pues si tenemos una viga con sección variable, pues dependiendo del plano que queramos ver, en unos sitios será más ancho y en otros sitios será más estrecho. Esto es una de las razones por la que hacen esos dibujos de los perfiles de tensiones rasantes tan diferentes para diferentes secciones. Igual que los de tensiones dadas por el momento flector son constantes, una distribución homogénea, cuando es algo elástico, pues aquí tenemos más variabilidad. Y ahora ese equilibrio de fuerzas, este diferencial de R va a ser igual a este diferencial de F, o lo que es igual que la tensión XY por diferencial de X por B va a ser igual a Q diferencial de X por ese momento reducido partido de la inercia. El diferencial de X se nos va y nos queda que la tensión XY es igual al cortante por momento reducido partido de la inercia por el ancho que tiene la sección en este punto que estamos evaluando. Entonces, esta es la tensión rasante que tenemos en este plano. Si evaluamos otro plano, pues tendríamos otra tensión rasante. Nos cambiaría el ancho si no es sección irregular y el momento de inercia reducido. El momento de inercia global de la sección sería constante, sea el mismo para cualquier punto, y el cortante sería igual para toda la sección. Y esto aquí es la ley de Collignon. Vamos a ver aquí. Esto es la ley de Collignon, que es lo que tenemos aquí. Que, bueno, esto es del libro de Cervera y Blanco, como todas las figuras de aquí. Y en ese libro el cortante, en lugar de definirlo con Q, lo definen como T. Igual que los ejes con los que se toman los momentos. Siempre, cada libro tiene un criterio de signos, pero en este caso, de cara a la asignatura, nos tenemos que centrar siempre en el criterio de signo que estamos usando en los problemas de la asignatura. Pero al final es todo igual, siempre van a ir cambiando los ejes y también depende de la propia orientación que tenga la viga. Una viga puede estar orientada a lo largo del eje X y otra a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z o en diagonal. Entonces eso es algo con lo que tenemos la formulación general y al final el significado de cada eje, los que son longitudinal y los que son transversales. Como ejemplo, para una sección rectangular, nuestro perfil sería así. ¿Por qué aquí es 0? Pues porque este momento de área es 0. Aquí el área que tenemos por encima es nula, entonces es 0. Aquí es máximo porque es el máximo de área y aquí vuelve a ser 0. Esta vuelta hacia 0, ¿de dónde viene? Pues de esto de aquí, que aquí va creciendo la fuerza y aquí va disminuyendo. Si graficamos esto en la fuerza, pues la fuerza irá creciendo y a partir de aquí irá disminuyendo hasta llegar a 0.
Pues esto igual, esta fuerza o este diferencial de fuerza es la descompensación, es lo que el rasante en cada sección tiene que ir compensando. Esto, donde existe la tensión normal máxima dada por la flexión, el rasante, el dado por el cortante, es mínimo, es 0. Entonces, para evaluar la tensión de plastificación, nos vale solamente con esta tensión de aquí, por regla general. Sin embargo, estos valores en el centro son muy importantes para cierto tipo de secciones. Y esas secciones son las que tienen una pared delgada en ese punto, que son estas de aquí. Esta sección, como, bueno, vamos a centrarnos en esta de aquí, que no sé si he puesto alguna. Entonces, bueno, os la voy a dibujar. Una sección, por ejemplo, tenemos una viga doble T. Aquí os recomiendo que, igual que estoy usando los dibujos del libro de Cervier Blanco, tiene muchísimos ejemplos que son muy recomendables hacerlos o seguirlos para asentar toda esta parte teórica. Incluso la propia parte teórica también viene explicada allí. Entonces aquí el perfil de rasantes va a ser así, más o menos. Aquí crecerá, aquí hará así, aquí disminuirá, y aquí hará así. Entonces este va a ser el perfil de tensiones rasantes que tengamos aquí. Aquí es 0. ¿Por qué es 0? Pues porque el área que tenemos por encima de este punto es 0. De aquí a aquí crece de manera lineal. Y aquí hay un salto. ¿Y este salto a qué se debe? Pues que aquí tenemos una anchura, que esta B1 es esto aquí, va de aquí a aquí, y aquí tenemos otro ancho, que es este B2, que es mucho menor. Y como la B, el ancho está dividiendo, en el momento en que hay un cambio muy brusco de anchura, se dispara el rasante que tenemos. Esta tensión, dada por el cortante, ahí como os he dicho, el perfil que tendríamos, vamos a pintarnos aquí, el perfil que tendríamos de tensión es dada por el momento flector. Por el flector tendríamos algo así. Donde, bueno, esto sería igual a esto. Y la tensión máxima la tendríamos en este punto de aquí y en este punto de aquí. Entonces el tensor de tensión que tenemos aquí va a tener una tensión en X y la tensión cortante va a ser 0. Pues es la tensión máxima que podemos evaluar y evaluamos. Sin embargo, vamos a tener otros puntos críticos donde también podemos tener plastificación y que también tenemos que evaluar. Donde el tensor de tensiones va a ser esta tensión y este cortante. Y luego el propio cortante, aquí donde tenemos la fibra neutra, en este caso, aquí tenemos la tensión de cortante máxima. En este caso tendríamos otra configuración diferente donde puede que no tengamos problemas de plastificación, o si tenemos problemas aquí, tenemos problemas en el resto de la sección, pero aquí sí podemos tener problemas de inestabilidad por abolladura. Que la abolladura es un fenómeno que vamos a dar y que está basado principalmente por el cortante. Tenemos un cortante que lo que hace es que tenga al final una tensión diametral que termina fallando. Entonces ya cuando hacemos dimensionamiento son cosas que tenemos que ir comprobando. Y a esto, pues bueno, se le sumará si tenemos un axil, pues tendremos así las fuerzas de axil. Y si tenemos una tensión, una torsión, pues vamos a tener la torsión que tengamos, que era lo de las isopotenciales que tenemos aquí.
Y al final tenemos una combinación de todo. Que eso, bueno, lo podemos hacer porque estamos trabajando con material lineal y elástico. En el momento en el que tenemos plastificación, daño o inestabilidades geométricas, ya no podemos contar con nada de esto. Entonces, tenemos ya nuestra ley de Collignon, que es esta aquí. Y esa ley de Collignon, pues, nos relaciona el cortante, el esfuerzo cortante al que está sometida la sección con la tensión rasante que vamos a tener en cada punto. Y eso nos ayuda, pues, a evaluar todo el sistema. Y aquí, estos son diferentes secciones donde, por ejemplo, ese tipo de sección, pues vamos a ir haciendo la integral aquí y el perfil de cortante va a ser más o menos así. Que en una de las alas vamos a tener, si integramos todo esto, vamos a tener una fuerza global. La integral de todo esto lo podemos representar como otra fuerza que hace así. Esto sería una fuerza que hace así. Y si integramos todo esto, pues sería como otra fuerza que hace así. Y estas tres fuerzas van a generar un momento que va a intentar que esto rote. ¿Esto por qué va a estar compensado? Pues por el propio cortante que tendríamos aplicado en algún punto donde va a intentar compensar esto. Aquí, en este caso, esta sección doble T, el centro geométrico o de masa estaría por aquí. Aquí, en esta doble T, el centro de masa va a estar aquí en el centro. Entonces, y este va a ser su distribución de tensión cortante. Aquí vamos a tener una reacción, aquí vamos a tener otra, aquí vamos a tener otra, igual aquí, igual aquí. Entonces, en este caso, si tomamos momentos con respecto a este punto, van a ser cero, porque este y este son contrarios con el mismo brazo, este y este son contrarios con el mismo brazo, V no tiene brazo y el propio cortante también está aplicado sobre el centro geométrico. ¿Eso qué quiere decir? Que hay secciones en las que esta sección, por ejemplo, abierta, tiene esta distribución tensional aquí, que va a dar esta resultante, tiene esta distribución tensional aquí, que va a dar esta resultante, y tiene esta distribución tensional aquí, que va a dar esta resultante. Y esto, pues tiene su centro de masas, lo tendría por aquí más o menos. Si esto decimos que el cortante va a estar aplicado, el esfuerzo cortante va a estar aplicado en el centro de masas, aquí se genera un momento flector que no estaría compensado. Estas tres reacciones van a generar un momento que este no puede compensar en ningún punto del que estemos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un punto donde si estuviera aplicado este esfuerzo cortante, que es una fuerza, en ese punto se anularían los momentos. Y ese punto es el centro de cortante. Entonces, el centro de esfuerzo cortante es un punto en el que si el esfuerzo cortante, decimos que está aplicado en ese punto, que pasa por ese punto, compensa los momentos que generan las distribuciones de rasante que tenemos aquí. Y ese es el denominado centro de esfuerzos cortantes. Entonces, tiene cierta complejidad calcularlo, pero tampoco demasiado, porque al final es hacer la integral de tensiones en un tramo, que te da una resultante, y ver los momentos que iría generando cada uno de ellos. Luego tienes el valor del esfuerzo cortante, y tienes que ver el punto en el que se localizaría para compensar ese momento flector. Aquí, por ejemplo, en este caso, se calcula ese centro de esfuerzos cortantes dentro de este eje de simetría, porque siempre, cuando hay ejes de simetría, ese centro va a estar en los ejes de simetría. Aquí, en este caso, tenemos un eje de simetría y otro eje de simetría, entonces ese centro va a estar aquí, que coincide con el centro de masas de la sección.
Aquí vamos a tener un eje de simetría aquí, pero aquí no tenemos eje de simetría. Entonces el centro de masas estaría por aquí más o menos, y el centro de fuerzas cortantes sabemos que va a estar en este eje, pero no sabemos dónde, y es lo que tenemos que calcular. Aquí, si tendríamos esto, iría rotando hacia allá, y si el cortante se define como una carga así, pues habría que ver dentro de esta línea de simetría dónde colocamos su brazo para que lo compensara. Entonces, con esto ya hemos visto cómo se distribuyen las tensiones. Vamos a ir a la transparencia que teníamos al principio. Con esto ya hemos visto cómo se distribuyen las tensiones en la sección de una viga dada por una fuerza axial, dada por un momento flector, que aquí interviene el momento de inercia. Aquí lo único que interviene es el área, la forma nos da igual, simplemente el área es lo que va a cambiar la relación entre la tensión y el axial exterior. Aquí la inercia es lo que nos va a afectar, además de las propiedades mecánicas. Esto es porque esto necesita una deformación para que tenga la distribución. En la torsión era un caso similar a la flexión, porque el esfuerzo externo necesita un giro para generar trabajo. Entonces tenemos algo parecido. Y aquí tenemos, con la ley de Collignon, pues tenemos esa distribución que compensa todo lo demás que se está produciendo aquí. Y aquí lo que formaba parte era ese momento de área, y el momento de inercia que tenemos aquí es heredado de la distribución tensional de los momentos flectores, que es lo que terminaba compensando. Entonces, en siguientes clases lo que vamos a ver es el comportamiento seccional de las vigas. Cómo dimensionar, los perfiles tipo, el papel que tiene la inercia, cómo calcularla, un repaso a todo eso. Para ya tener que cada estado tensional es la combinación de todo, y ya ir cerrando esta parte de la asignatura.